Ok, ahora consideremos el caso en el que tenemos una superficie que no es perpendicular al campo. Por ejemplo, supongamos que tenemos esta área en este plano, en esta especie de plano inclinado, que no es perpendicular al campo. Y vamos a tomar como referencia para nuestro análisis otra área que sí se encuentra en un plano perpendicular al campo, que vamos a denominar A perpendicular, ¿no? Esta superficie A perpendicular. Entonces, ok, para hacer nuestro análisis vamos a hacer un trazo auxiliar, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, trazamos de forma auxiliar esta recta, que es la recta normal. En este caso va a ser la recta normal a la superficie A, a la superficie A que no es perpendicular al campo. Ya sabemos por definición que la normal pues es una recta que es perpendicular a cierta superficie. Entonces en este caso vamos a tener esta normal, esta línea normal que va a ser perpendicular en este caso a esta superficie A. A esta superficie A. Y bueno, de tal modo que entre el vector de campo eléctrico, o bueno, entre cada uno de los vectores de campo eléctrico, y y esta recta normal, que es perpendicular a esta superficie A, pues aquí se va a formar este ángulo teta de aquí, ¿no? Este ángulo teta de aquí, ¿no? Y bueno, con un poco de geometría, pues vamos a llegar a la conclusión de que este mismo ángulo teta se replica por aquí, ¿no? De tal modo que entre esta área perpendicular al campo, esta área perpendicular al campo y esta otra área, digamos como de esta especie de plano inclinado que no es perpendicular al campo, pues aquí se forma justamente este ángulo teta. Y vamos a relacionar, ¿no? El ancho de esta área perpendicular con el ancho de esta área A, o de esta especie de plano inclinado que no es perpendicular al campo, con el ancho de esta área perpendicular que sí es perpendicular al campo. Se va a formar una especie de triángulo rectángulo aquí. Y entonces vamos a tener lo siguiente, ¿no? Vamos a tener que, bueno, de este lado de nuestro triángulo, vamos a tener digamos, esta especie de altura, que va a ser este ancho, que estamos denotando por la letra W, va a ser el ancho del plano perpendicular, y esta línea azul, que pues nos va a representar el ancho de esta área inclinada, o esta área no perpendicular al campo. Entonces, empleando la definición de la razón trigonométrica coseno, pues vamos a tener, ¿no? Coseno de teta es igual a cateto adyacente, es igual a cateto adyacente sobre la hipotenusa, ¿no? Sobre la hipotenusa. Y entonces, bueno, desde la perspectiva de nuestro ángulo teta, pues el cateto adyacente es justamente este de aquí. Este es nuestro cateto adyacente, que es, pues digamos, es esta longitud del ancho del plano perpendicular. Y entonces vamos a obtener que el coseno de teta es igual a, este, a, a esta W perpendicular, o a este ancho de este plano perpendicular, o de esta superficie perpendicular. Sobre la hipotenusa, que en este caso nuestra hipotenusa pues está aquí, ¿no? Es simplemente el ancho del plano inclinado, ¿no? O de esta superficie inclinada. Y entonces, pues al despejar, pues vamos a tener que W veces el coseno de teta. El coseno de teta, pues va a ser igual a la longitud de este ancho, ¿no? De este ancho perpendicular. Y bueno, aquí es donde viene la parte interesante. En general, digamos que para esta especie de rectángulo azul, pues sabemos simplemente que su área se calcula como, digamos, base por altura.
En este caso la base es toda esta longitud que estamos denotando con la letra L. Aquí. Y pues su altura, digamos que es este ancho de aquí, que nosotros estamos denotando con esta letra W. Es decir, toda el área de esta superficie A, pues simplemente L por W, ¿no? L por W. Mientras que el área digamos, de este plano perpendicular o de esta área perpendicular, que nosotros estamos marcando en rojo, por aquí en color rojo, pues es igual a el largo de esta área, que es el mismo, es este mismo largo, por el ancho perpendicular que nosotros representamos con W perpendicular. Aquí de este lado con W perpendicular, ¿ok? Y ok, ahora como a partir de esta relación trigonométrica, llegamos a la conclusión de que podemos expresar el largo de esta W perpendicular en términos de W. Entonces, en esta fórmula para calcular el área de la superficie perpendicular, pues podemos sustituir, ¿no? Entonces podemos proceder de la siguiente manera. Diríamos que el área de esta superficie perpendicular va a ser igual a L por, y en lugar de escribir W perpendicular, pues hacemos esta sustitución, ¿no? Por su equivalente, que es este producto, W veces el coseno de teta. W veces el coseno de teta. W veces el coseno de teta. Y aquí sucede algo interesante. Aquí sucede algo interesante. De la ecuación 23.2 sabemos que en términos generales la magnitud del flujo eléctrico pues simplemente era este producto, ¿no? De la intensidad de campo eléctrico o de la magnitud de campo eléctrico por el área, ¿no? Por el área que atraviesa. Y entonces aquí va a pasar algo interesante. Este producto L por W justamente pues es este de aquí, simplemente equivale a esta área A azul. Entonces aquí podemos sustituir A veces el coseno de teta. A veces el coseno de teta. Y entonces puedes expresar el área perpendicular en términos del área inclinada, del área que no es perpendicular al campo, como que el área perpendicular es igual a el área de la superficie inclinada, no perpendicular al campo, veces el coseno de teta. Y luego, por la definición básica de flujo eléctrico que veíamos en la ecuación anterior, la ecuación 23.2, pues entonces lo que va a suceder es lo siguiente. Recordemos que esta ecuación 23.2 es solamente válida cuando esta superficie A es perpendicular al campo. Entonces, en toda esta situación que planteamos, esta superficie que es perpendicular, pues es esta que estamos denotando en color rojo. Por lo tanto, a partir de la ecuación 23.2, vamos a tener que el flujo eléctrico o la magnitud del flujo eléctrico que atraviesa esta área roja perpendicular al campo va a ser igual a la magnitud del campo eléctrico por el área, ¿no? Por el área roja, por el área de esta superficie roja, ¿no? Perpendicular. Y luego lo único que haces es expresar esa área perpendicular en términos de el área que no es perpendicular. Y entonces sustituyes y esto te queda como el producto de la magnitud del campo eléctrico que multiplica a veces el coseno de teta. A veces el coseno de teta. Y esta va a constituir nuestra ecuación 23.3, ¿no?
ecuación 23 a 3, a la que vamos a recurrir más adelante, ¿no? Para hacer un análisis más detallado. Ahora, para llegar a la conclusión tanto de la ecuación 23.2 como de la ecuación 23.3, en ambos casos estamos considerando un campo eléctrico uniforme. Ajá. Pero pues en la vida real esto rara vez va a suceder. Es decir, rara vez sobre toda una superficie dada vamos a tener un campo eléctrico uniforme en todos sus puntos. Entonces, digamos que para abordar este problema, que es lo que vamos a analizar en la siguiente sección, pues vamos a analizar el flujo eléctrico, y bueno, que esto también lleva un análisis del campo eléctrico, que atraviesa a la superficie, a una determinada superficie cerrada, pero para abordar este problema vamos a dividir esa superficie en pequeñas divisiones, en pequeñas divisiones de áreas infinitesimales, que es lo que vamos a ver en la siguiente sección.